A mí me gusta cuando un amigo te recomienda un libro, muy convencido de que te va a encantar, el típico que te dice, este es para ti, está hecho para ti. Que nos ha pasado, ¿no? Y de repente lo estás leyendo y dices, joder, ¿en qué momento piensa que está hecho para ti? Creo mucho en la autonomía de las decisiones. Yo soy una gran boicoteadora que no se resquebraja el sistema, nada. Pero me cojo grandes causas. No, pues ahora no tomo este café, pues ahora no entro no sé dónde. Pues yo sí soy una gran boicoteadora. Vas por la calle como la Misión Imposible. Pero como un mosquito, pero como un mosquito. El sistema no se ha enterado. Si a ti, Ángeles Caballero, te dan una información incompleta que te lleva a tomar una decisión que si tuvieras toda la información no tomarías, después la gente no tiene tierra para correr. ¿O no? Igual un poquito, sí, pero... Cuando sabes la verdad, de repente echas la vista atrás y te das cuenta de todo lo que has hecho durante ese tiempo en el que no la sabías. Y te obliga a estar pensando constantemente en las conversaciones que tuviste sin saber lo que... Pero vosotros es una decís siempre la verdad. No, ¿qué voy a decir la verdad? Es una revisión continua de... Mira las risitas que han salido por aquí. Tómatelo como un regalo de alguien que te quiere mucho. Tú no puedes vivir como si a los demás les quedaran 24 horas. No puedes vivir así. Me encantaría, ¿no?, tener la vida establecida de tal manera que puedas verte con tus mejores amigos por lo menos una vez a la semana. Oh. Aquí estamos. Hola. Por eso te has montado Tal esto, cual, ¿verdad? aquí Por eso te has montado esto, Aymar. Una vez a la semana verá gente que me caiga bien. Empieza aquí una nueva edición de La Cena de los Idiotes con 4 periodistas, 5 periodistas somos, una mesa terrible. Volvemos a empezar. Para bombardear esta mesa. Mercedes de Pablos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas Qué noches. ilusión tenerte aquí, Mercedes. Ilusión yo, de verdad. Además es oyente fiel, Mercedes. O sea, Sé todo lo que pensáis. ¿Sabe Bueno, todo de nosotros? tú no, pero te he buscado, Sorpresa, sí. Ignacio Pato, ¿cómo estás? Buenas noches, Muy buenas. encantadísimo y Bienvenido. súper agradecido. Qué bien. Y Ángeles Caballero y Manuel Javois. Buenas noches. Muy ¿cómo buenas. estáis? ¿Sabéis las reglas de los idiotes? Claro que os las sabéis. Cada uno vais a plantear un dilema. Los demás nos vamos a mojar sobre vuestro dilema, cueste lo que nos cueste, incluso la reputación, lo que nos queda, y al final vais a ser vosotros los que digáis lo que opináis sobre vuestro propio dilema. A partir de aquí, bueno, la idea es que se genere una conversación que nos lleve a donde nos tenga que llevar, incluso bastante más allá de los dilemas. Mercedes, ¿qué? ¿Empiezas? Lo peor de los dilemas es elegir el dilema. Quiero decir que ya no es solamente posicionarte, que yo no me acuerdo muy bien cómo me voy a posicionar, pero sin embargo sí elegir, ¿no? Bueno, pues imaginaos, no sois un experto ni una experta en arte, tampoco sois un licenciado en Bellas Artes ni nada parecido, pero sois una persona que os gusta mucho ir a exposiciones. Cuando vais de viaje miráis si hay alguna exposición especial o en Bruselas, en algún sitio, cuando el Prado, el Reina Sofía o Mafre hacen alguna exposición, vais, soléis ir, ¿no? Y tenéis una ligera idea del valor del arte, una ligera idea, pero bastante sensibilidad, ¿no? Entonces hay una exposición de estas temporales en el Prado que relaciona pues 2 cuadros, que los pone a interlocutar, pues yo qué sé, sobre la sombra, el color, tal. Y hay un cuadro de Picasso, no de los 40 más importantes de Picasso, que contarían la historia de la pintura y de Picasso, pero un cuadro de Picasso, por ejemplo, el que acaba de donar una de sus hijas al Museo de Francia, que es un retrato que hizo Picasso de su padre, ¿no? Y que estaba en la casa, pero lo acaba de donar al Museo de París, ¿no? Y uno de Ángeles Santos. Ángeles Santos es una mujer con muy poca obra, prácticamente desconocida. Hay un cuadro en el Reina Sofía, creo que están preparando incluso hacer una en el Reina Sofía con los casos que hay, y suena una alarma. Estáis solos. En los museos hay un protocolo, pero vosotros ni tenéis ni idea de protocolo ni mandáis nada. Estáis solos y solo podéis salvar uno, el Picasso o el Ángeles Santos. Wow.
Vale, o sea, lo que te llevaría a salvar al Ángeles Santos es que hay muy poca obra de ella. ¿Que es mujer? Que es mujer. Y sin embargo, si estuvieras salvando el Picasso, estarías salvando un Picasso, pero sería un cuadro colateral de su obra. No es de los menores, porque como hizo como 13.000, yo creo que debe tener hasta dibujitos, tal. No, es un cuadro. Es un cuadro. Es decir, no es un dibujito como los que nos hacía Alberti a todas, ¿no? Que eso no debe tener ningún valor. Sino, él es un cuadro de Picasso. Es un cuadro. Javis, ¿qué harías? Si supiese de arte, como has iniciado el dilema, si supiese yo de arte, salvaría el de Ángeles. Yo allí ahora mismo salvaría el Picasso, porque no sé, o sea, sé quién es Picasso, sé la relevancia que tiene, pero creo que lo que has dicho antes, o sea, priorizo la poca obra de Ángeles Santos, priorizo el hecho de que tenga tan poca obra pintada. Lo priorizas a la baja. Lo priorizo sobre el cuadro de Picasso, que tiene como infinidad y desconocimiento. ¿Y salvas el de? Y salvo de la mujer. Pero si has empezado diciendo lo contrario. No, si yo estuviese ahí con mis conocimientos de arte, que son el casi Manuel nulos, Javois de cojo el hoy, Picasso. Si salva ya el dices, Picasso, vosotros sabéis es de lo que arte, ha querido entendéis de decir. arte Ah, y tal, vale. salvo el de la mujer. Vale. Pero si me plantas a mí ahora mismo allí, salvo el Picasso. Bueno, se supone, has dicho que tienes conocimientos de arte. O sea, tampoco Hombre, eres una persona que va a exposiciones y que se lee las cartelas. De la cartela alguien te hace el favor, a veces incluso se entiende, de explicarte la exposición y explicarte quién es Ángeles Santos y tal, ¿no? Entonces, hombre, un poco, te han puesto, te han situado. Una mujer surrealista que tuvo una carrera pues muy discontinua. Estaba a punto de elegir Maruja Mayo, pero Maruja Mayo nos suena más y tuvo un poquito más de brillo. Ángeles Santos es el típico caso de persona que desaparece y que tiene una obra que los expertos dicen que es brutal. El que ha hecho la exposición en el Prado ha enfrentado a un Picasso y un Ángeles Santos, luego no ha enfrentado, en fin. Claro, desde esa premisa además, ya aunque te falte ese plus de conocimiento artístico como más profesional o profundo, ya que los pongan a interlocutar en un gran museo te está dando una pista de que ese cuadro tiene un valor artístico, aunque el otro tenga igual más valor económico. Yo salvaría el de Ángeles Santos. Pero también porque me pasa una cosa por carácter o por principios que podríamos definir como un afán nivelador. Un afán liberador, me ha gustado. Sí, ¿no? Con justicia. Sí, creo que sentiría en ese momento de tomar una decisión rápida y con su proporción de visceralidad de esto, sí, o sea, en mi cabeza se formaría la frase hay muchos Picassos, aunque sea seguramente una barbaridad delante de un experto en arte decir eso, y salvaría el de Ángeles Santos. Caballero, ¿tú? Yo a mi tocaya la salvo, por tocaya fundamentalmente, no, es que lo has argumentado muy bien, Mercedes. O sea, que lo he manipulado un poco, ¿no? No lo has manipulado, sino que es verdad que, y sobre todo por el planteamiento que has hecho de cómo seríamos nosotros, ¿sabes? Va más allá de tener una sensibilidad. O sea, alguien que en el momento de hacer cualquier tipo de viaje lo que hace es buscar si en el lugar de destino hay una exposición. O sea, implica que es uno de los motivos que vas a buscar sí o sí de planes que vas a hacer, igual que otro busca un sitio que visitar o el mejor restaurante donde comer o si se puede montar en bici porque te encanta montar en bici, pero tú ese planteamiento y con esa sensibilidad, y efectivamente si se ha hecho en un lugar como el Prado, se ha hecho un cara a cara, mirarse a la cara entre Pablo Ruiz Picasso y Ángeles Santos, significa que ella tiene tronío también y tiene poderío como autora, ¿no? Y sobre todo teniendo, yo ahí coincido totalmente con Manuel, ¿no? O sea, quiero decir, yo hoy pensaría, pues no sé quién es esta señora, pero oye, mira, voy a interesarme a partir de ahora o voy a buscar quién fue, ¿no? Ya, pero con Picasso, pero salvaría el Picasso porque a Picasso lo hemos estudiado todas. Entonces, ¿a cuál salvarías? No me está quedando claro. Salvaría a mi tocaya, pero que me siento igual que Manuel, pero si yo fuera una persona con sensibilidad y que cuando voy a un sitio busco que si hay una exposición interesante que poder echar un vistazo. Yo honestamente creo que salvaría el Picasso, pero porque al final, o sea, yo insisto, honestamente soy muy dominguero del arte, quiero decir. O sea, pero tienes que tener conocimientos de arte, dijo. Bueno, no, más que conocimientos. Bueno, sí, vas.
No, más que... Un cliente. ¿No? Vas, o sea, ves sabes las quién es Ángel cartelas, Exacto. sabes un poco más, Vale, claro. vale, Bueno, claro. te explican por qué las enfrentan las dos, sí, ¿no? sí, En la misma época. Tal. Creo que va a haber una especial en Reina Sofía dentro de poco, Pues que tenemos que ir además juntos. están buscando las poquísimas obras que hay de ella, ¿no? Y creo que incluso en las redes la familia está pidiendo esos Sí, ¿eh? cuadros, que alguien tenga escondidos, porque hizo Oye, me muy está poca interesando pintura. muchísimo esta Bueno, señora. Después un de esta personajazo. tertulia tendremos un pase VIP, ¿no? Es un personajazo y es muy inquietante, ¿eh? Es muy inquietante. Igual la comisaríamos. Desapareció, se casó, desapareció, en fin, claro. Dejó de pintar. Ay, ay. Sí. ¿De qué años Tú ahí estamos sacas hablando? una novela. Estamos hablando de los años 30, el sueño de la mujer moderna, Ya. que se Gabriela. llevó el franquismo, ¿no? Con todo su... Volvió a casa y pintó un poquito y tal, ¿no? Cabría la posibilidad de que después los expertos de arte y los medios de comunicación dijeran, ¿no? Pues que vaya tragedia el Picasso que se ha perdido y que alguien Claro. supiera que Sí, tú ¿no? eres el Sí, bárbaro sí. que ha... Que se ha cargado, Se el descubre que es una retrato. falsificación de Ángeles, ¿no? Por ejemplo, también. Tú ahí con quemaduras, con el rollo. Sí, no, es un riesgo, ¿eh? Claro, o sea, dejar claro. morir un Picasso, El ignorante. eres el que dejó morir el Picasso. El Tienes ignorante razón. que dejó tienes morir un razón. Picasso por salvar un cuadro objetivamente menor. Bueno, ya estoy viendo a nivel editoriales. artístico. de alguna- Seguiría salvando el de feminista radical que pone en riesgo un Chalapira, Picasso por una señora desconocida Sí, y minoritaria, ¿no? Bueno, la tragedia woke, ¿no? Sí. Bueno, buenísimo. ¿Tú cuál salvarías? Yo salvaría Ángeles. Ay, perdón, a ti también. Gracias, Pero Mercedes. yo Me salvaría a esta tranquiliza mujer mucho. que además tiene una historia brutal, que dejó de pintar, que es un poco el sueño de la mujer moderna que se llevó la dictadura, ¿no? Y que vivió una vida más o menos discreta y feliz. Y yo recomiendo que veáis, hay un solo cuadro ahora mismo en el Reina Sofía, es muy inquietante y sin ninguna duda está en la historia del arte, ¿no? Y es de las mujeres que pasa al margen, ¿no? Es muy interesante todo eso, ¿no? Porque es eso, es obra menor, ¿no? Obra menor porque alguien ha decidido que sea menor, ¿no? Es duro, pero desde luego te dan un segundo, en un segundo... No sé, ¿no? Yo tengo un poquito de rabia a Picasso, entonces por eso he elegido un Picasso. Incluso aunque sí, tuvieras es tu 5 dilema, minutos. tú tienes que Quiero hacerlo decir, como te a mí me nazca. pones otro más y a lo mejor digo, digo, pues joder. Le tengo un poquito de rabia a Picasso, yo me haría una camiseta con esa frase. Bueno, venga, caballero, tu dilema. A ver, bueno, mi dilema es... voy a ponerme lo que eres una mujer, pero puede ser mujer, hombre, podéis ser cualquiera de vosotros. Eres la hermana mayor y tienes otra hermana que es como unos 10, 12 años más pequeña que tú, que vive con tu madre. Tú vives fuera, llevas tiempo viviendo fuera, tienes tu trabajo y la vida te está bien. Entonces tu hermana pequeña vive con tu madre. Hace tiempo perdisteis a vuestro padre, ¿no? Y viven las dos juntas. A tu madre le detectan un cáncer de pulmón. Un cáncer de pulmón con un diagnóstico bastante duro. Entonces, bueno, pues tú decides, cuando recibes esa noticia, que vas a pedir un tiempo en el trabajo y que vas a irte a echar un poco una mano y a palpar un poco cómo está el panorama para no dejar no solo a tu madre sola, sino tampoco a tu hermana, que es tu hermana pequeña. Tú tienes esa sensación de hermana mayor, un poco de instinto de... ¿Viven en otra ciudad distinta? ¿O? Sí, Vale. sí, viven en otra ciudad. Entonces tú decides volver y bueno, pues dices, intentas hablar con tu madre de un poco qué te ha dicho el médico, pero tu madre está un poco como esquiva y le intenta quitar un poco de hierro al asunto. Vas a hablar con el médico, oiga, mire, le cuentas un poco tus circunstancias, yo vivo fuera y me gustaría que me diera algo de información al respecto. El médico también está un poco reticente porque dice que esa es una conversación entre él y la paciente y que tampoco, pero tú acabas un poco convenciéndole. Tu hermana tampoco tiene mucha información porque tu madre ha sido esquiva contigo, que eres la mayor, pero desde luego también con la pequeña y le ha quitado importancia. Y después de cierta dosis de persuasión y de contarle un poco el panorama y la situación y el contexto familiar,
el médico te dice que el diagnóstico es fatal, que se ha cogido muy tardío el asunto, y que le quedan unos meses de vida a tu madre. Entonces tú con esa información, aparte del palo duro que recibes, tienes que digerir no solo la enfermedad de tu madre y que le quedan pocos meses de vida, sino que tu hermana pequeña, que es la que vive con ella, tiene planteado irse 6 meses de Erasmus fuera, que es algo que ella lleva deseando desde hace mucho tiempo y que bueno, pues que ya está planteado, está decidido y prácticamente no tiene las maletas hechas, pero que se va a ir en breve. Entonces, la pregunta es, o el dilema más bien es, ¿compartes esa información con tu hermana? Con lo que eso puede suponer de impacto, que diga, bueno, yo con esta información, luego ella se puede ir o no se puede ir. O te callas para que tu hermana pequeña, que vive con tu madre, que se ha estado ocupando de ella antes de la enfermedad, estando sana, pero es la que se ha ocupado de ella desde el fallecimiento de tu padre, ¿te callas o se lo dices y que ella tome la decisión? Hombre, yo creo que si no compartes la información con tu hermana, pierdes a tu madre y a tu hermana, ya de una tacada a las dos. O sea, la comparto, absolutamente. Y me enfado si no lo hiciesen conmigo. Yo en absoluto. Yo no se lo diría. ¿Por qué vives tú fuera y la hermana dentro? Porque la hermana no ha tenido posibilidades, quiero decir, tú tienes una vida autónoma, independiente, y tu hermana ha cubierto ese papel de cuidados que tú afortunadamente no has tenido que hacer el día a día. No quieres menos a tu madre, pero vives una vida independiente y tal. Yo le hago ese regalo a mi madre y a mi hermana. Yo no se lo digo a mi hermana. Espero que no sea mucho tiempo para que la vida no se desbarajuste, porque todo esto es muy bonito, pero luego hay que gestionarlo todos los días, ¿no? Pero yo creo que se lo debo a mi hermana, yo no se lo digo a mi hermana. Pero tú crees que es una enfermedad muy agresiva, tu hermana tiene que saber qué le pasa a tu madre. Bueno, Hombre, tu hermana sabe que tiene un cáncer ya, de pulmón, pero que le queda muy poco pero tiempo no de vida. sabe Pero no sabe el tiempo. Claro. Sí, que no es un detalle hombre, menor, verás pero tú que tu hermana tampoco es una niña, quiere decir que hija. va a un Erasmus, o sea, quiere en fin. decir, no es una niña de 12 Ya. años. De No, todas yo maneras, creo... el Erasmus es relativamente cerca, es a Bueno, una no. distancia. Quiero decir, yo lo Mándala a compartiría, claro, a nivel práctico, ¿no? Son Y 6 me meses. costaría, porque claro, me estaría en shock todo ese día, después de saber eso, y ese día no sabría tomar una decisión. En esas Es un primeras riesgo horas. porque si le pasa algo a tu madre, tu hermana te lo va Sí. a reprochar toda la vida. A mí me costaría, Pero yo asumiría ese que, riesgo. que mi hermana se fuera, no alegremente, porque la situación ya no es como para irse alegremente, pero sí, que se fuera más entiendo que tu despreocupada. hermana no se va a ir si se va con alegría. Yo lo compartiría, esa información, por lo que ha hecho Manuel, por pura... Pues sí, porque es tu hermana y debes saberlo. Además, es algo que se va a ir notando con el paso de las semanas, seguramente, y teniendo en cuenta que no se va a ir a la otra punta del mundo. Si a mí, si yo me lo puedo permitir económicamente, le pagaría billetes para que viniera cada fin de semana, intentando ser práctico. Sé que suena una tontería, pero me parecería como una manera de hacer las dos cosas, ¿no? De que mi hermana, de no joderle esa oportunidad que dices que además le lleva ilusionando mucho tiempo y que seguramente se la merece y la va a hacer un poquito feliz. Y aparte, creo que en este momento le va a ir bien estar en una ciudad, conocer gente diferente de lunes a viernes, y el viernes por la tarde pagarle yo como hermano un avión a casa. Y Lo rico lo tenéis todo muy fácil, ¿eh? Yo ya he partido Tirando de una billetes, situación, por no, favor. desde luego, Avión privado. que me quitaría de todo lo que me tuviera que quitar para pagarle aviones si mi hermana quiere, y entiendo que sí, que no le va a dar pereza, que no y compartir un poco esos fines de semana de la mejor manera. Es lo que se me ocurriría, no en el momento, ya digo que estaría en shock a la mañana siguiente o al cabo de 2 mañanas. Yo se lo diría claramente, le daría toda la información, pero porque creo que, o sea, es lo que querría que hicieran conmigo. De hecho, es más, te voy a decir, es lo que me habría gustado que hubiesen hecho conmigo en todo momento. Yo hubo momentos, sobre todo al principio, cuando mi madre recayó con el cáncer, justo en ese momento yo no era muy consciente
de la gravedad de todo y seguí haciendo algunas cosas que a día de hoy, sabiéndolo todo, quizás no habría hecho. Tómatelo como un regalo de alguien que te quiere mucho. Tú no puedes vivir como si a los demás les quedaran 24 horas. No puedes vivir así. Yo además radical, o sea, mentiría a mi hermana, porque me toca, ¿no? Supongo que tiene que ver con el instinto protector, Es decir, y con que uno, ¿qué tipo de hermana eres? Si eres madre hermana, porque eres la mayor y encima tienes la sensación que la has dejado con el marrón de la vida cotidiana y tú estás viviendo fuera estupendamente 24 horas, un poco se lo debes por compensar, ¿no? Yo tiendo a la protección. ¿Pero por qué, Mercedes, por qué tienes que tener un poder de decisión respecto a lo que le conviene y lo que no a tu hermana? Tienes razón, por mandona. Sí, tienes razón. Me sale una cosa mandona, gallina clueca madre, quiero decir, y te lo pueden reprochar, y a lo mejor es algo que te separa de tu hermana, porque te echa en cara haberle negado la verdad, pero yo tiendo a proteger. No, pero si fuera, por ejemplo, yo soy capaz de mentir para proteger. Si tú como padre, como madre, tomas una decisión protectora respecto a tus polluelos, lo puedo llegar a entender y será acertada o será equivocada, pero lo puedo llegar a entender. Sin embargo, como hermano, como un igual, ahí tomar una decisión que le priva al otro de información muy sensible para decisiones vitales que va a tener que tomar, eso me parece muy delicado, y a mí no me gustaría que me la hurtaran. No, a mí tampoco. Vale, pero yo lo ha jodido, Mayo. Es que siempre que hay un secreto de familia, que hay muchos, siempre me pregunto qué es lo que, por qué hay alguien que siempre se arroga la capacidad de distribuir la información o no, Porque de repente alguien dice, oye, pues esto se dice, no, o sea, las dos son hijas de su madre, no hay ninguna que sea más hija que otra, ninguna que la madre le haya dicho, oye, tú voy a darte una información, pero cuando llegue el momento no quiero que se entere. Es el estado de salud de la persona que os dio la vida a las dos, o sea, yo creo que tienes que estar al tanto de ella en cuanto una lo sepa, ¿no? Me parece. Entiendo tu punto, no lo comparto porque además tampoco comparto que se proteja mejor a la gente que nos quiera, a la gente que queremos, con la mentira que con la verdad. Muy a menudo la protegemos mejor, casi siempre la protegemos mejor con la verdad. Y bueno, se la puedes dosificar, la verdad. Sobre todo le damos, que se vaya y le vas si se hace constantemente, lo hacen los médicos, se hace constantemente, es cierto, pero a veces eso al final le termina haciendo más daño, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que protejamos siempre mejor a la gente con la verdad. No te creas. A la gente más querida, a la gente dentro de una familia, yo creo que sí. Entre mentir y decir la verdad hay un terreno ahí que te puedes hacer el despistado. Pero con la verdad te da la capacidad a ti de tomar decisiones respecto a algo que es cierto. Y no tomas decisiones respecto a algo que no es cierto. Entonces, decisiones de vida, decisiones de contar, decisiones afectivas, sentimentales, de repente tienes todos los elementos de juicio sobre el tablero y puedes actuar según lo que consideres, pero vas a actuar según la verdad que te han dicho, no sobre una mentira que te han contado. Porque a partir de ahí todos esos movimientos pueden ser erráticos. Pero mirar para atrás y decir, joder. ¿Tú no crees que hay muchas mentiras sin consecuencias que ahorran dolor? Sí, creo que sí, en ese aspecto sí, pero en las situaciones tan graves como la enfermedad de una madre o enfermedades mortales o yo qué sé. La hermana se va en un Erasmus, que decir, no es tonta, que decir, sabe que la enfermedad es seria, ha acompañado a la madre. Una cosa es la perspectiva del tiempo, que tú pienses que puedes delegar en tu hermana unos meses y luego a los 6 meses vas a volver. Quiero decir, también hay que salvar la culpabilidad de la hermana, que ese sentimiento protector con tu madre lo tienes que tener con tu hermana también. Igual ya no está la madre, Mercedes, o sea, quiero decir, tú crees que si le das toda la información a tu hermana no se iría. Eso es. Por lo tanto, es que estás trampeando la realidad, porque la realidad es la que estás trampeando la información que le das y estás forzándole a tomar una decisión que no es la que ella tomaría si tuviera toda la información. Sí, estoy protegiéndola, eso se llama proteger, ¿no? Sí. Ángeles, ¿tú qué harías? Yo no se lo diría, pero sin dudarlo. Porque no he hecho la mentira supuestamente piadosa, es mi mejor especialidad. Y me he callado no solo por decisiones vitales, sino para que otra persona se fuera de vacaciones y no supiera la bomba que yo tenía entre las manos. Y probablemente es consecuencia de ser también eso, mandona y de que la información es poder y ha caído algo en ti que ha tenido un impacto y yo no quería que lo tuviera otra persona, que podía irse y aun teniendo información de la gravedad de un asunto iba a disfrutar más que si yo le añadía ese extra. Pero sobre todo al plantear este dilema yo no se lo diría también porque
esa madre no le ha dicho nada a la hija con la que convive, con lo cual entendería que esa madre quiere que su hija se vaya de Erasmus y que sea lo que Dios quiera. Ostras, esta derivada esa derivada es buenísima. O sea, si la madre no ha querido decirle, mira, me quedan 5 meses, 6 meses, desde luego de aquí a Navidad no llego, si no se lo ha dicho es que se vaya, que se vaya. O sea, yo lo haría incluso, yo lo haría como persona un poco egoístona y que me gusta tener eso bajo control y tomar la decisión. Pero creo que lo haría también porque he visto que mi madre no me ha querido decir nada y yo lo he averiguado, pero mi hermana no lo sabe. Si a ti, Ángeles Caballero, te dan una información incompleta que te lleva a tomar una decisión que si tuvieras toda la información no tomarías, después la gente no tiene tierra para correr. ¿O no? Igual un poquito, sí, pero claro. Pero es verdad que yo estoy orgullosa de haber mentido. Y, por ejemplo, las mentiras con respecto a enfermedades de padres, madres y tal, es una conversación que he tenido muy bonita con una persona que ha venido aquí a cenar con nosotros, que es Antonio Maestre, que pensaba antes de... Bueno, todos cambiamos también según nos va pasando, ¿no? De no, hay que ir con la verdad por delante, transparencia total... Y cuando ha tenido tal, se ha dado cuenta del valor incalculable de él, eso, de guardarse cosas y de mentir y de maquillar y de... porque hay veces que ya está. A veces puede ser para proteger o a veces puede ser para cosas supuestamente, pues eso, de esta persona tiene hoy se va este fin de semana fuera por ahí, pues yo no voy a decirle nada de esto, que vaya y que se lo pase bien. He tenido conversaciones con Antonio, que es al que le mando un beso Antonio, te quiero, o sea, como de calado, que él en una situación personal y familiar se ha dado cuenta de que la transparencia está sobrevalorada en según qué ocasiones. Hasta un momento en el que tengas que decirle la verdad para no hurtarle la despedida. Quiero decir que todo eso también lo tienes que ponderar y cuando ya la cosa se ponga tal, porque entonces eso no te lo perdonaría. Y se produce la temible pregunta, ¿desde cuándo lo sabías? Claro. Pues le dices y es el momento de destapar las verdades amargas. ¿Desde cuándo lo sabías? ¿Desde cuándo lo sabías? También en este caso puedes, tú como hija mayor, hablar con la madre, ¿no? y preguntar directamente, yo creo, ¿no? Dada la situación grave, se lo contamos a tu hermana. Seguramente te va a decir que no, claro. La madre no se lo ha contado, ni a ti ni a tu hermana. Pero en el momento que tú sabes, a lo mejor la madre, puedes... quiero decir, o sea, ¿hasta qué punto la madre es dueña de la información sobre sí misma? O sea, que entiendo. Toda. No, porque la hija también tiene unos derechos. No. Y a veces también yo creo que saltamos... a veces creo que saltamos por encima de los... que va a decir algo que... Sí, os voy a contar mi caso personal. Os voy a contar mi caso personal de que antes os he dado ahí una... Cuando yo entré en la SER en 2008... fue cuando a mi madre le detectan el cáncer. Bueno, a mi madre le estaban haciendo ahí unas pruebas, tal, y yo empecé a hacer los boletines nocturnos del fin de semana, que claro, para aquel entonces aquello era, o sea, para mí era el no mamá, ¿sabes? Imagínate. Y mi madre y mi padre a mí me engañaron para que viniera un fin de semana a hacer los boletines nocturnos, cuando a mi madre le operaban y a mí no me dijeron que era una operación que era gorda. Pero tío, eso es amor. Por supuesto. Por Dios, por supuesto. Pues mira, pero tío, pero tienes que agradecer. Yo eso no se lo perdono. Pero ¿qué dices? Pero ¿cómo no se lo vas a perdonar a Aimar Bretos? Pero tú sabes lo que es el amor ese. Que te protegieron. Ya, pero yo la verdad. Hombre. Yo que soy mayor que tú, créeme que te voy a mentir. Puede ser por amor y hacerle daño igual. Sí. De hecho, muchas cosas de las que hacen daño se hacen por amor. Imagínate que llega a haber salido mal aquello. Y yo estoy aquí con los boletines, son las 3, las 2 en Canarias. Pero y con esa voz que tienes y lo bien que hace los boletines. Y lo feliz que estaba tu madre. No. Y cuando sabes la verdad, de repente echas la vista atrás y te das cuenta de todo lo que has hecho durante ese tiempo en el que no la sabías. Y te obliga a estar pensando constantemente en las conversaciones que tuviste sin saber lo que... Pero vosotros decís siempre la verdad. No, ¿qué voy a decir la verdad? Es una revisión continua de... Mira las risitas que han salido por aquí. No, y no he dicho mentir porque... estar aquí sentado si dices la verdad.
Hombre, está claro, es que la obsesión por el tiempo perdido con seres queridos... Es un amor brutal lo que acabas de contar. Sí. O sea... Sí. No pretendo que me hagas caso, pero a mí me ha... Pero tú sabes con la tendencia a ser víctima, que es la tentación, ¿no? Que seas víctima y tal, que alguien se haya comido para que tú seas feliz. Ah, tío, de verdad, o sea, por favor, eso es amor, pero amor incondicional, pero... Aquí yo creo que en el caso de brutal. Ángeles igual estás como más liberado de esa protección. No sé si esto es un poco pedrada mía, pero al ser hermana y no madre, quiero decir, como al verte en un plano más. Creo que los padres y madres sí tienen esta... Tus padres deben tener mi edad, ¿no? Ser jóvenes. Sí. Hay un momento que tus padres se convierten en tus polluelos. Mi madre me ha hecho también cosas parecidas y yo sí que es verdad que coincido, lo valoro como una protección, como amor, como un nido, pero también es verdad. Dice Manuel, cuando la veas frágil, tú serás la gallina. Sí. Digo que aquí yo creo que al ser hermana y no madre, creo que es lógico que una madre no... o un padre también, pero seguramente más las madres, tengan este afán como protector, este manto. Tú al ser hermana ahí creo que tienes un poquito más de margen como para plantearte si realmente se lo contarías o no. A veces incluso cuando posees esa información cambia tu propio rol. Yo en mi caso era la pequeña y no me convertí en la mayor, me convertí como en la madre de todos. Entonces, quiero decir, tú eres poseedora de tal y dije, pues mira, claro. De repente me voy a empoderar todavía más, ¿no? O sea, quiero decir que haces ese tipo, pero sí, o sea, quiero decir, yo lo interpreté como un gesto de amor, el poseer determinadas cosas. Por eso al plantear este dilema tenía claro que no lo iba a compartir. A mí me has hecho dudar mucho cuando nos has recordado que la madre no lo había contado y creo que a veces saltamos con la mejor de las intenciones por encima de la autonomía de los enfermos y enfermas. Venga, Ignacio Pato, tu dilema. A ver... te contacta una gran empresa del sector en el que trabajas, te llevan siguiendo tiempo, les gustas y te quieren en su equipo. Tú tienes alrededor de unos 40 años, es ese momento que, bueno, realmente no esperabas que pasase ese tren, que realmente es un tren de los que pasan una o ninguna vez en la vida. Hay trenes que, esto se dice siempre, es un tren que pasa una vez en la vida. Ya me parece mucho esperar que pase un tren para cualquier cosa, ¿no? en la vida. Tu situación económica es buena o bastante buena si atendemos a la media de la situación económica de los españoles y españolas. Vives entrando sueldos en tu casa, el tuyo y el de tu pareja. Vivís bastante bien los tres, tienes un niño de unos 7 años, vivís en un piso que está bien para los tres, en un barrio de lo que llamaríamos clase media, no tenéis lujos, pero no os priváis de nada a nivel de compras, de ocio, de viajes. Por carácter y por posición social sois capaces de ahorrar, por carácter y por los sueldos, sois capaces de ahorrar. Y realmente esta oportunidad se te presenta como bueno, una manera de también te empieza a despertar una inquietud que tienes, que tú eres consciente de que tienes 40 años, te quedan 25 o 30 de vida laboral. Gracias, de vida laboral, de predicar, y entonces eso, además teniendo un hijo, sí que tú tienes esta mosca detrás de la oreja siempre de que no tienes la vida solucionada, de que estáis bien y de que el futuro cercano no pinta nada mal, pero bueno, acceder a este trabajo sí que supondría estar un poquito más cerca desde luego tu vida y la de tu pareja sí, y del porvenir y pensando en el futuro de tu único de momento hijo, es una manera bastante buena de solucionar ese porvenir, ¿no? Ganarías entre 2 y 3 veces más de lo que ganas. Aparte te ha dado un chute de motivación que... ¿Pero dónde está el problema?
Ahora. La trampa tiene que ser, wow. Tú tienes, no es que tengas un amigo o una amiga íntima, sino que tu amor de amistad está repartido en un grupo de 5 amigos y bastante equilibrado, una pandilla, una cuadrilla de 5 amigos. Buenos amigos, algunos desde el cole, otros no, pero desde hace un mogollón de tiempo. No pasa una semana sin que no os veáis. La mayoría, vuestras parejas se conocen y también han hecho buenas migas, han establecido buenos vínculos. Hay hijos e hijas de edades parecidas que se llevan muy bien y juegan y se han hecho amiguitos y amiguitas. Eres consciente de que con 40 años mantener una pandilla de 5 amigos de 40 perfectamente engrasada también te pasa un poco parecido como con tu pareja, ¿no? Es como, ostras, qué guay esto que hemos construido y que de alguna manera se mantiene aquí sin fricciones ni nada, y realmente esa amistad te da la vida, ¿no? Como se suele decir. Uno de esos 5 amigos trabajó en la empresa que ahora te quiere. Hasta hace 3 años salió voluntariamente. Detrás de esa frase que acabo de decir, de que salió voluntariamente hace 3 años, lo que hay son episodios de ambiente laboral tóxico, como solemos resumirlo, dinámicas de mobbing, bajas por ansiedad de tu amigo, que derivaron en que estuviera bordeando una depresión para la que 3 años después, sigue tomando algún medicamento, está un poco mejor, pero tu amigo sigue hablando de aquello como su Vietnam. Notas que más en serio que en broma, aunque también intenta bromear. El departamento en el que tú entrarías a trabajar es el mismo en el que tu amigo todavía tiene algún contacto ahí de gente con la que se sigue llevando bien, tiene buena relación, y sabe que no todas, pero algunas personas de las responsables, de las para él responsables de lo que tuviste como su destrucción anímica, siguen allí. Digo destrucción anímica que tuviste, y por lo que contaba y porque le veías cuando quedabais, ya digo, es una relación estrecha. Lo has visto después de cenas como esta, derrumbarse, llorar y abrazarle, tú y el resto, tú abrazarle y decir cómo pueden estar haciéndole esto a mi amigo, que es buena persona. Si fuera por mí, es que me dan ganas de ir y tomarme la justicia por... Estoy suavizando la expresión. Vale. Lo que te sale es hablar con tu amigo, ¿no? Me estoy igual adelantando, pero quiero también dar esta información. Te sale hablar con tu amigo, tienes que responder ya en un par de días, te sale hablar con tu amigo. Quedas con tu amigo, habéis quedado todos, quedas con tu amigo antes de que venga el resto, quedas un poquito antes y se lo planteas. Tu amigo se queda muy sorprendido. De que te lo estés planteando siquiera. Tu amigo se queda muy sorprendido y tú dirías que un poco bloqueado. Y te dice, enhorabuena, si lo rechazas, que no sea por mí. Tú notas ahí de repente como... Ahí, ¿no? Pisas fuerte en el suelo, ¿no? y notas como que, no sé, hay un silencio, cambia la conversación y llega el resto. Y ya no volvéis a hablar en esa noche, ya tienes que tomar la decisión prácticamente ya. Bueno, el dilema es, aceptas dar ese salto que te va a facilitar mucho el porvenir de tu familia. La contraparte, bueno, creo que ya habéis notado que es esa posible grieta que se puede abrir en la amistad, en una amistad que es un grupo. A mí más que desde luego me importaría bastante la relación con mi amigo, pero también, sobre todo, estaría sobre aviso sobre lo que le ocurrió a mi amigo. Es decir, puedes irte directamente a un matadero. Si tu amigo, con el que compartes tantas cosas, es decir, que tenéis caracteres más o menos similares a la hora de enfrentaros a diversos problemas, acabo en ese estado, yo vería ese estado y diría, joder, tío, como me tallo un pie aquí, a lo mejor termino peor. Esa es la clave. ¿Tú te pareces a tu amigo? Quiero decir, porque uno puede ser amigo de alguien que, mira, es más frágil que tú, a ti te cabe España, al otro no, en fin, ¿no?
No. ¿Tú te pareces? Están los responsables del departamento allí también igual. ¿Cómo? Han cambiado los jefes del departamento. Algunos se dice que sigue más o menos, ¿no? Sí, era un grupo no hubo un... Vale, No hubo una renovación. Sí, era un grupo, eran dinámicas. Realmente es un caso en el que yo creo que es la empresa, ¿no? Sí, una trituradora. Como el Estado, ¿no? Que tiene sus propias dinámicas, pues... Sí, pero también la personalidad de cada uno marca mucho cómo te afectan a ti y cómo eres capaz de surfear determinadas dinámicas. O sea, no tienes por qué vivir lo mismo. O sea, igual sí recibir lo mismo, pero no vivirlo de la misma manera que tu amigo. No. Sí, no tienes por qué. ¿Qué harías, caballero? Yo aceptaría el trabajo. Tal y como estoy hoy, aceptaría ese trabajo por varias cosas, porque una es igual esa oportunidad o la profesión que tenga tampoco es como la Meca y el Oscar Hollywood, ¿no? Pero es una empresa importante que en el fondo tú has soñado en algún momento que ojalá te hiciera una oferta. Creo que un poco por coraje y por la sensación y sobre todo por saber, a mi amigo le ha ido fatal, pero no me tiene por qué ir mal a mí. O sea, igual estoy en un momento en el que soy capaz de, ni siquiera diría soy capaz de soportar eso, sino es que a lo mejor, o sea, es que a veces caes en desgracia y otras veces caes en gracia, encajas bien en esa maquinaria y a ti no te afecta tanto. Y de hecho creo que me molestaría bastante que mi amigo lo considerara una falta de consideración el que yo aceptara un sitio que le ha hecho daño, siendo yo bastante vengativa y rencorosa, como ya se sabe en esta... pero es verdad, porque y de hecho algunas veces en sitios en los que he estado trabajando, cuando me ha preguntado alguien de oye, me han llamado de aquí, siempre he dejado muy claro que la huella que ha dejado es mía y que en algunos casos con gente, yo he tenido una relación cordial y de interactuar poco, pero que mi imagen es positiva, entendiendo que hay otra gente que le desea el peor de los males y que le parece la toxicidad pura. Y al revés, de conmigo fue, metería su foto en el congelador, pero quizá contigo tenga suerte. O sea, lo he dejado siempre muy claro. Esto de esta rotundidad de eso es el infierno, es Mordor y tal, yo he tenido mis propios Mordor y he hecho bromas con esto, pero siempre entonces me molestaría que me dijeran, no se te ocurra entrar ahí porque bueno, tú vas a morir. De hecho, me picaría para decir, pues voy a intentarlo, pero lo digo ahora que me siento bien y con un poquito de seguridad en mí misma, pero esto me lo dices hace 10 años, que tenía la autoestima menos 10, entonces habría dicho, uy, qué miedo, yo no voy, y creo que lo haría, y también porque has planteado una situación en casa en la que ya entra... O sea, ya hay un colchoncito y ya tenemos, claro, tenemos nuestro dinero, entonces voy a entrar, claro, voy a entrar. La oferta, hombre, si es 2 veces, que ni siquiera has dicho un 20% más, que es por lo que se supone que debes aceptar, que mata uno, el salto, claro, sino que el doble. Y diría, mira, yo voy a entrar, y de hecho creo que mi pareja, conociendo por supuesto como la conozco, me diría, mira, mete la cabeza ahí y si te sale mal, no, es que esto ha pasado, mete ahí y si sale mal, pues ya veremos cómo nos apañamos, que tenemos nuestra cuentecita ahorro. Mercedes, ¿tú qué harías? No, yo tendería a no ir, porque si le ha pasado a él es probable que me pase a mí, suelo sospechar, no me considero, casi estoy predispuesta a que me pase, por empatía, no lo puedo evitar, y también depende de cómo es esa persona. Tú puedes querer mucho a una persona y que tenga un flanco débil, que mira, es que no aguanta tal, y tú sin embargo eres una roca, claro. No lo sé. Si yo conozco mucho a esa persona, pero reconozco que a esta edad, si eso me va a costar en calidad de vida afectiva con mis amigos, calidad de vida en mi pareja, mis hijos, mi hijo, mi proyecto vital, de verdad que no está pagado. No, yo no me iría. Javois.
Yo es que pintaste la vida tan idílica, tan apacible, claro, tan que feliz. Dan ganas de vivir la primera parte. No, lo que dan ganas es de romperla. O sea, ¿sabes? Un poco de desequilibrio, porque es como wow, todo más o menos tal. Yo la aceptaría, pero aceptaría por jugar. Por aburrimiento. Por jugar, o sea, no por decir, oye, la vida está también para ver qué pasa, ¿no? Para jugar también con el equilibrio de mi bandilla de amigos, que probablemente a lo mejor se rompa un poco, para jugar también nos podemos ir mucho mejor con la familia, podemos darnos algún lujo, algún tal, o también nos puede ir como el culo si al final termino con una depresión de caballo, pero mover las fichas. A mí me gusta mucho cuando está todo tranquilo, por desgracia, y es un problema que estoy tratando, coger, de repente cambiar las fichas de sitio, decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿Estaba todo bien? Ya, pero vamos al dolo nada, ¿no? Y tal, soy muy de dolo nada. Sería lo contrario al niño aquel que solo quería la tranquilidad, ¿no? El niño de la piscina. La tranquilidad es lo que más se valora. La tranquilidad es lo que se busca. Luego, por supuesto, la búsqueda es al final, pero con la paz 2 o 3 semanas, mucho más allá, ¿no? Fíjate que luego sales a la calle y si preguntamos, la tranquilidad se valora mucho. Sí, no, pero tú eres muy leal con tus amigos. Yo te compro, que creo que serías capaz, pero por lo que yo te estoy oyendo y solo te conozco desde el otro lado, ¿no? Tú por un amigo no haces yo por eso. un amigo me he ¿Sabes metido qué te muchísimos digo? problemas, si tú ves que he tu quedado amigo mal con mucha lo va a gente, llevar fatal, yo creo que tú a tu amigo lo proteges. Principios, he hecho cosas pues que, en fin, a lo mejor ya con la edad luego a lo mejor no las harías, pero tengo un grupo de amigos, soy de un pueblo muy pequeño que es San Censo, soy de una ciudad pequeña que es Pontevedra y conservo esos amigos de niño, entonces me resulta imposible joder a un niño pues o joder a un amigo, ¿sabes? En ese pues aspecto. no sé si te irías por no jorobar, pero también por no darle un lo disgusto a tu conocería, amigo. bueno, no sé, hombre, sí, depende de qué. Ponle cara a tu amigo. Ponle cara, mándale un saludo, de hecho, así arriba. Oye, que no me fui. Mira, yo creo que no lo cogería. Porque o sea, yo tengo claras un par de cosas respecto a la experiencia que he ido acumulando, la experiencia profesional, y es que mientras pueda decidir, porque luego, o sea, que decir, la vida igual me pone en situaciones en las que no voy a poder decidir y voy a tener que coger lo primero que... No voy a hacer cosas, que no dirija yo, o sea, que la que no tenga la última palabra. Complicado, sí. Y 2, cosas... Qué lujo, ¿eh? Sí, por eso, mientras pueda decidir. Qué lujo. Y 2, cosas en las que haya un ambiente que me vaya a hacer a mí mismo peor persona. Porque además, cuando entras en determinados ambientes, tú mismo te terminas convirtiendo en una versión peor de ti. O sea, ya no solo que te come por dentro, hace que los lunes sean más lunes, no, sino que tú entras en determinadas dinámicas en las que para surfear esas dinámicas tú terminas siendo una mierda de persona también. Entonces, si puedo elegir de aquí a futuro, las cosas en las que entre será con la garantía de que haya un buen ambiente. Porque creo que es que eso te arrasa todo lo demás. O sea, te arrasa todo lo demás. No. O sea, ¿tú sabes lo que es llegar un jueves por la noche a casa y estar reconcomido por dentro por lo que has vivido y porque el día siguiente también tal? Yo creo que no lo cogería. Sí. También te digo una cosa, desde el privilegio. Todo esto, o sea, claro, quiero decir, claro, esta decisión está tomada. Incluso se ha planteado que diciendo que hombre, tienes tus ahorritos y te sigue entrando un sueldo en casa. Si estuviera tiradillo no hay duda, que si uno se agarra lo que sea, pero no está tirado. Claro. Eso ahorra incluso, a mí es lo que más me impresionó, que hay que decirlo, ¿eh? Por carácter, por sueldo y por carácter, porque no son ricos de cuna, que también es importante. Rata, pero porque si va a ganar 3 veces más y ya ahorran, y te digo. No tienen grandes lujos. ¿Y tú qué harías, Ignacio? Yo no lo cogería. Es que no podría, no sería una decisión racional, seguramente, pero me ha gustado que habéis introducido algo que no he querido meter yo, que es la posibilidad de que te pase, lo habéis detectado enseguida. No he querido decirlo porque también para mí es algo que tendría peso. No me gustaría la sensación de pensar o de querer creer que no me va a pasar, porque creo que inconscientemente me estaría sintiendo con una cierta superioridad de cara a mi amigo.
aunque... Sí, pero ¿crees que es superioridad? No superioridad, quizá no es la palabra, pero como, bueno, a él le ha pasado, pero a mí no me tiene por qué pasar. Creo que estaría eso más... es hiperprotección a tu amigo, ¿eh? Porque puede ser que no lo aguante, oye, y tú sí, sí, que tengas una espalda más ancha. Hay gente que aguanta más o menos, por decirlo así, pero... Y luego es que no, hay algo que he dicho que a mí creo que me pesaría en la conciencia, que es esos momentos de complicidad. O sea, hay que apechugar también cuando te tomas 3 cervezas, si abrazas a tu amigo que está llorando y le dices... Bueno, qué femenino, qué bonito. No, perdona. O sea, yo me acordaría de esos momentos, no sería la principal causa, pero esto me estaría rondando mucho, y creo que sinceramente mi amigo, o sea, la amistad es lo suficientemente sana y fuerte como para que tu amigo te esté diciendo enhorabuena, tira para adelante, no te voy a decir mucho más porque tu amigo te está diciendo enhorabuena, no te voy a decir mucho más porque no quiero entrar en el tema, para mí es un poco Vietnam, prefiero que, venga, hazlo, pedimos otra cerveza, vienen estos y seguimos con la vida. Pero claro, seguramente tu amigo, aunque racionalmente no te vaya a echar nada en cara, nunca le vaya a salir, nunca vaya a verbalizar nada, tú ya estás, yo estaría sugestionado a pensar que inconscientemente algo se ha roto ahí. Y si yo firmo y al primer día que entre por esa puerta, voy a tener difícil evitar que me venga un pensamiento de que esa amistad, ojo, que se puede producir una bola de nieve. Me interesaba que no es tu amigo, no es un colega, y ni siquiera es un amigo íntimo que puedes jugar, creo, a ver cómo resiste esta amistad, sino que es un grupo de amigos, parejas, hijos, que también es un grupito ahí muy majo que os da la vida. Y puede haber una bola de nieve, puede haber también, va a haber otras opiniones de otros amigos, que seguramente de tu pareja... A mí lo que más me ha flipado es que digas que os veis todas las semanas, tío, qué envidia. Claro. O sea, lo que me gustaría... Pero con niños no hay más remedio, que siempre hay una excusa, socializar, siempre hay algún plan. Que Alberto con los niños no tiende a socializar, ¿verdad? En este caso he pensado que siempre habría... No sabes el cariño que le coges a otros padres con niños de tu edad. O sea, es una cosa, ¿verdad? Es una lealtad. Me encantaría, ¿no?, tener la vida establecida de tal manera que puedas verte con tus mejores amigos por lo menos una vez a la semana. Sí. Aquí estamos. Hola. Por eso te has montado esto, ¿verdad? Por eso te has montado esto, Aymar. Una vez a la semana habrá gente que me caiga bien. Venga, Jau, es tu dilema. Mi dilema, vamos allá. A ver, trabajáis en una farmacia, ¿vale? Y por lo tanto tenéis una suerte de clientes habituales con los que intimáis y tenéis pues una cierta relación de afecto, y sobre todo sabéis de su vida y sabéis también, por supuesto, lo que necesitan. Enfermedades, claro. Esto es una cosa que me gusta mucho, que decía, perdón, un inciso al dilema, que decía siempre, decía Juan José Millas, cuando decía que tenía que hacer un reportaje, ir a un lugar, hay gente que va al bar, hay gente que habla con los taxistas, y dice, hay que ir a las farmacias para preguntar cómo está ese pueblo, qué es lo que está consumiendo, y saber su diagnóstico, ¿no? Bueno, trabajáis en una farmacia, atendéis siempre a una pareja muy maja de ancianos, que llevan toda la vida en esa ciudad, y que bueno, él es un hombre así como muy recto de otra época, pero de esta gente a la que le cuesta cambiar de opinión, así como cascarrabias, a veces hay que convencerlos de algunas cosas. Ella es una mujer muy agradable, muy proactiva. Con el paso del tiempo, la mujer empieza a tener problemas de memoria. La mujer empieza a tener lo que puede ser o puede intuirse como un principio de Alzheimer. Empieza a olvidarse de las cosas, repite, etcétera. La farmacéutica se empieza a preocupar y efectivamente semanas más tarde en la receta ya vienen medicamentos para esta enfermedad, ¿no? Y la mujer empieza a acelerar el proceso. Y en ese momento el hombre se revela como un gran cuidador, algo que para ti como trabajador en la farmacia bueno, decías, contratarán a alguien, no. Él se pone a cuidar de ella y a tratarla con verdadero mimo, y los pasos de la mañana al sol, sentarse en un banco, hablar y, por supuesto, ir al médico, venir con la receta y comprar esos medicamentos. Semanas más tarde, él también incluye en la receta la Viagra. Tú estás trabajando en la farmacia y entiendes que a lo mejor pues esto ocurre mucho, mucha gente. Cambio de relato. Bueno, es un caso, no quiero dar ninguna pista ni decir dónde ha ocurrido, pero tiene
trazas de verdad, sí, efectivamente. O sea, estoy disfrazándolo bastante, pero es un caso que ha ocurrido. Y esta farmacéutica sabe, porque hay mucha gente mayor que pide Viagra pues para darse una alegría, o sea, para relajarse. A lo mejor el hombre está muy estresado con todo lo que está ocurriendo y a lo mejor requiere sus momentos a solas y, oye, pues fantástico, ¿no? Recomendable, además, por todos los sexólogos, que la vida sexual siga activa hasta cuando acabe. La mujer empeora bastante y en ese momento se hace necesaria una cuidadora, una persona cuidadora que esté con ella, porque tiene que atenderla de todas las maneras, y el hombre ya no da abasto con tanto trabajo, ni tampoco está tan capacitado, ni sabe hacer curas, ni sabe hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces aparece una cuidadora en escena, que la farmacéutica la ve, habla, tiene su conversación, y no es una persona muy espabilada. Si lo eres tú, que trabajas en la farmacia y has visto de todo, pero en las recetas y demás también aparecen, compra como pomaditas para heridas, pomadas, heridas vaginales, cuando hay algún caso de desgarro, etc. Tú empiezas a sospechar qué está ocurriendo. Pero solo lo sospechas, esto es importante. ¿Sospechas que el marido está agrediendo a la mujer? Sospechas que el marido, con sus ideas fijas, a pesar de que ella vaya perdiendo la memoria, crees que atas el cabo de la Viagra con el cabo de estas historias para curar, entonces entiendes que aquí hay un problema y que debes actuar. Lo hablas con tu círculo íntimo, ¿no? Diciendo, tengo un caso en mi trabajo que creo que puedo estar delante de algo muy grave, de dos personas muy mayores que se quieren mucho, pero que una de ellas ha olvidado que quiere a la otra. Una de ellas ha perdido la memoria. Tal y como se plantea, también es cierto que en qué momento, cuando una pareja que lleva 60 años unida, en qué momento, cuál es la línea de cuando estás perdiendo la memoria, cuál es la línea en la que tú ya no eres responsable o dueña de tu voluntad para mantener relaciones sexuales con tu marido o con tu mujer, si fuese al contrario, ¿no? En qué momento, oye, de vez en cuando me olvido alguna cosa, pero ya estoy en una fase en la que ya no estamos haciendo algo consensuado, sino que estamos haciendo algo que es una agresión sexual. Tú tienes clara una cosa, tu denuncia, farmacéutica. Tu denuncia, o poner sobre aviso más que una denuncia a las fuerzas de seguridad, es decir, creo que aquí está ocurriendo algo, implica que esta mujer ingrese en una residencia y que este hombre evidentemente sea juzgado y probablemente a lo mejor condenado, ¿no? Si te quedas callada y no sabes cómo actuar, porque tu sospecha, tú te entiendes también que es una sospecha, que no tienes entonces no quieres a lo mejor entrometerte en esa relación de señores tan mayores que no sabes lo que está ocurriendo. Bueno, pues hay un tercer elemento, que es la persona que está cuidando a esta pareja, que creo que tiene bastante que ver, que sería hablar con esta persona y conocer las interioridades. El asunto es de qué modo obraríais, y sobre todo, más de qué modo obraríais, que podemos tenerlo más o menos claro, cuándo actuaríais, porque tienes en tu conciencia, te está pesando no haber ya a lo mejor levantado un poco la liebre cuando se empezó a pedir Viagra, cuando se empezó a... que ahí... Joder, pero ahí no tenías ningún dato. No tenías, no podías... Bueno, tú eres farmacéutico, tienes que tener relación con el médico de familia. Sí. Quiero decir, yo creo que es fundamental relación con el médico de familia y hacer un diagnóstico de la situación de esa... no sabes si las heridas las tiene la persona que la cuida, porque te piden una pomada, es a nombre de la persona mayor con Alzheimer. Yo creo que tienes que hablar con quien receta eso. Eso lo tiene que recetar alguien. Tienes que hablar con el médico de familia y con el médico de familia hacer un diagnóstico y una intervención. Es un marronaco gordísimo, porque además ¿quién es la víctima? ¿Está sufriendo la persona con Alzheimer? No tiene voluntad. Es que es muy duro. Yo desde luego hablaría con el médico de familia, e incluso si funcionara de verdad la inspección, hablaría con inspección sanitaria, sí. Ángeles.
Yo estaba pensando, según lo estabas planteando, en lo fundamental que es aquí la atención primaria para detectar estas cosas, con lo cual yo iría al centro de salud, pero siendo farmacéutica y siendo periodística. O sea, si la información de la que posees es la tarjeta con la receta electrónica, no, o sea, tú has podido hacer tu suma de puntos, pero no tienes, o sea, tú no has sido testigo ni de la agresión, que ya sí que por supuesto vas a la policía, pero iría por supuesto al centro de salud. O sea, por ahora lo que tienes son indicios. Claro, pero quiero decir, incluso viendo lo de Viagra... Eso se parece a una violación. Claro, pero viendo la Viagra puedo pensar que este señor ha decidido, ya que su mujer está enferma, igual este señor era infiel a su pareja y ahora está mayor y quiere Viagra para... la Viagra no significa nada. Pero en el momento en el que se ve una pomada que se pauta para este tipo de heridas, lo que iría sería al centro de salud y lógicamente soy farmacéutica, tengo unos conocimientos y tal, y diría, hola, mira, está pasando esto. Entonces no sé si la médico o médica de atención primaria, trabajador social, alguien que esté ahí, lo pongo en conocimiento y digo, oye, probablemente tal, pero este señor que viene, que ya sabéis que vive ahí en el portal al lado de la panadería, porque al final es un núcleo, ¿sabes? O sea, incluso en grandes ciudades al final donde está la farmacia, el bar, este tipo de tal, ahí es como pequeños pueblos donde de hecho se detectan muchas veces ausencias y cosas en plan, oye, este está enfermo que hoy no ha bajado a tomar la cerveza, ¿no? Este tipo de cosas, yo creo que lo pondría en conocimiento y prefiero que luego se detecte que esta persona por su enfermedad, además de tener un principio de Alzheimer o demencia, ha tenido un problema por una infección o por lo que sea, prefiero que se detecte tal, pero sí, por supuesto, lo pondría en conocimiento. ¿Cuándo tú querías? Yo coincido con ellas, o sea, el centro de salud y, como dice Manuel, en las farmacias controlan todo tipo de casos y han visto de todo, y iría al centro de salud además con la esperanza de que esto no fuera, esto es un poco paradójico, me estoy dando cuenta, que no fuera la primera vez que pasa, pero bueno, me entendéis en el sentido de que como me quedaría un poquito en shock porque como me he quedado ahora cuando lo contaba Manuel, porque hostia, es heavy el caso, iría con la esperanza de, bueno, esto se va a reconducir más o menos bien, porque confiaría mucho en que en el centro de salud los médicos correspondientes y... Es una persona vulnerable, es como un menor. O sea, ¿a que no te lo plantearías si fuera un menor? Imagínate el hombre con una niña de 12 años, tal, es una menor. Entonces, me parece y fíjate que, gravísimo. Que me pensé que cuando has dicho lo de la Viagra y tal, el dilema iba a ir por bueno, porque estaba saliendo de casa, vamos a decir. Claro. Javis. No, sí, evidentemente, pero... Es duro, ¿eh? Es muy duro. Es súper duro. Sobre duro. todo, más que nada, porque cuando ya llegas a un estado de deterioro cognitivo que efectivamente es... Pero yo pensaba en el momento ese momento de gris, de todavía esta mujer ya está tendiendo a la voluntad o ya ha perdido la capacidad, ¿no? Porque no hay resistencia nunca, ¿no? Y es como, joder, ¿en qué momento? Bueno, como cuando tenemos familiares afectados, ¿no?, por Alzheimer, ¿en qué momento dejan de ser presentables? Hasta ahora han tenido un lapsus, hasta ahora repiten alguna frase, se sabe que estás... Pero ¿cuándo es el momento de retirarlo de la circulación, entre comillas, para no exhibirlo con su deterioro cognitivo? No públicamente me refiero, no en el ámbito privado. Hace poco hablaba, perdón, me estoy desviando un poco, pero creo que hace poco hablaba con un querido amigo al que se le murió su padre con 100 años. Y estuvo muy bien hasta los 99. Y el último año bajonazo y tal. Entonces la familia quería verlo, viejazo, y él dijo, sí. Llaman. No, viejazo, pero ya empezó a vivir, esto es muy bonito, empezó a vivir en los años 30, 40. Sí, entonces ¿pero empezó, bien con angustia sí, o bien? No, empezaba a recordar nombres, entonces a su hijo qué regalazo. le decía, vamos a ir a casa del Paco, que tenga ahí establo, que tenga ahí los caballos, vamos a hacer... Y entonces su hijo, de repente, vivió el último año con su padre en el pasado. Qué bonito. Porque a él lo incrustó dentro de esa vida. Mira que vas a conocer a tu abuelo, vas a conocer a tu nada. Bueno, perdona, te acaban de regalar un novelón que te mueres, vamos. Entonces ese último año le hablaba de cosas que ya no existían, la casa de la Balbina que estaba allí, no sé qué tal, y el tío, ¿quieres ir allí, papá? Y tal. Bueno, y a la gente, a la familia ya más o menos no tan cercana, que querían verlo, dijo, mi padre, quiero que recordéis a mi padre como lo que era hasta los 99, no por este último año en el que está en sus fantasías. Soy tu amigo, ¿no? Sí, no lo vais a ver. Perdona, vaya Blanco.
Mercedes que venía a pescar. No digo su nombre porque no tengo permiso, probablemente lo conozcáis. Lleva casado muchísimo tiempo. Muchísimo Felipe, te he tiempo. casado, te falta decir ya para... Es el amigo, es el del dilema de la noche. Bueno, venga, último dilema de la noche aquí en el Cupra City Garages de Madrid. Imaginaos que inventan un modelo de inteligencia artificial que os ofrece detectar qué literatura, qué ensayos os van a gustar, pero mucho. O sea, os ofrece que ese modelo de inteligencia artificial os vaya suministrando de títulos de lectura que os van a gustar mucho, mucho. Os van a encantar. Y la inteligencia artificial sabe que os van a encantar. O sea, no os va a gustar porque sea literatura más fácil o no, realmente os van a gustar. Son unas obras brutales y os va a ir aconsejando una detrás de otra. Para toda vuestra vida os va a ir nutriendo, o sea, no va a haber fallo, todo os va a flipar. Os va a descubrir nuevos mundos, nuevos autores, a cambio de que solo leáis lo que esa inteligencia artificial os indique. Es Fausto. Bonito. Vale. Vosotros, si queréis saliros de ahí, vais a perder para siempre esa prescripción de la inteligencia artificial. Vais a tener una libertad de elección, pero pensad que el coste de esa libertad va a ser que si acertáis plenamente, os gustaría por lo mismo que lo que os está dando la inteligencia artificial, pero es muy probable que terminéis leyendo títulos que os gusten menos, porque la inteligencia artificial os estaba llevando al éxtasis del consumo cultural. El precio de vuestra libertad de elección cultural sería que, muy probablemente, aquello que elijáis os guste menos. Muy probablemente no, seguro que os gusta como mucho lo mismo o menos que lo que os estaba indicando la inteligencia artificial. Yo prefiero equivocarme yo y sobre todo que se equivoque gente que me quiere y me recomienda lecturas y libreros y libreras que acierte la máquina. Y el riesgo. Y el riesgo, el no saber si te va a gustar algo o no. La posibilidad de riesgo es cuando tú tomas una decisión y no sabes si no te va a gustar o sí, a mí eso no me lo puede quitar nadie. A mí me gusta cuando un amigo te recomienda un libro muy convencido de que te va a encantar, el típico que te dice este es para ti, está hecho para ti. Que nos ha pasado, ¿no? Y de repente lo estás leyendo y dices, joder, ¿en qué momento piensa que está hecho para mí este libro? O sea, en aras a la libertad preferís comeros buenos truños. Oye, pero sí, y te lo pasas muy bien además a veces. O sea, yo hay tardes que dedico a ver películas semanas específicamente. O sea, y libros de los que aprendo a no hacer... el margen de error, ¿no? No, y libros que no te están gustando, pero de los que aprendes a no hacer cosas porque las está haciendo ese autor. Es decir, aprender a cómo no se construye una... Sí, yo me lo paso muy bien leyendo cosas que no me gustan, ¿eh? A favor del vagabundo cultural. Somos tan egocéntricos que preferimos poner nuestra capacidad de elección pensando que va a ser mejor sobre la de un mecanismo absolutamente depurado con un 100% de acierto. Sí. Hecho en un garaje de un señor. Lo contrario se llama religión, quiero decir, en fin, ¿no? Quiero decir, el riesgo. Pero igual es egocéntrico, igual que quieres que te lo recomiende, pues eso, o un amigo, o que vas a una librería y te dice la persona qué tal, dices, oye, mira, pues tengo un día en que no quiero tampoco grandes dramas, y te saca, a mí me ha pasado hace relativamente poco en una librería, y me recomendaron dos que desconocía totalmente de la existencia de los libros, la existencia de las autoras, tal, y los compré así un poco, porque hubo ahí un poco de, ay, mira, te va... Y estoy absolutamente entusiasmada con los dos, y me ha parecido un... Y de hecho, uno de ellos es como el típico libro que regalaría a Aimar Bretos, por ejemplo. ¿Y cuál es? Pues con el que estoy ya terminando es uno que se llama Cabanac, que es la historia de un edificio que hay en Buenos Aires, en el que la autora va desgranando por cada capítulo son vecinos de ese edificio. Como ese es una egipcio, delicia, ¿no? Que se llama Malukian o algo así, ¿no? Y el otro es el efecto Rachel, que es un poco como una especie de Bridget Jones, escrito por una autora irlandesa. Es delicioso, porque frente a esa supuesta ligereza de persona atolondrada, ¿qué tal? Hay una parte política y social
basada en la crisis financiera de 2008, cómo se rompe eso y se toma. Interesante, y es delicioso, y entonces lo he leído y he pensado. O sea, yo pensaba en Hugh Grant permanentemente, y yo, por supuesto, en ser Rachel, y he sido muy feliz. O sea, aparte yo que leo por las noches, que ya no quieres entrar, por lo menos yo por la noche no quiero entrar en... que de repente todas las injusticias del mundo emerjan por mi estómago, ¿no? No, ya tengo un poquito ganas de, a ver, 5 o 10 paginitas, adiós, cariño mío. Siempre con novela negra. Y entonces me apetece y me gusta eso. Y luego además mi marido y yo tenemos gustos muy dispares. Pero con el efecto Rachel nos hemos puesto de acuerdo. Entonces me gusta mucho que me vea enormemente entusiasmada con un libro, y muchas veces ha pasado que se lo ha leído él y me ha dicho, pero ¿cómo te ha podido gustar esto? ¿Sabes? Gentuza. ¿Sabéis cuál me terminé ayer? Que me ha pegado una hostia muy buena. El nuevo libro de Mara Torres. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sobre la historia del suicidio de su hermana. Uy, qué fuerte. Y es... Qué fuerte. Qué fuerte. Con extractos de los diarios de ella, ves cómo se va metiendo poco a poco en la oscuridad hasta el último día que pone el último mensaje. Pues esta semanita sobre temas de leer o no leer, publicar o no publicar, también está estupendo como para haberlo traído aquí, ¿eh? Exacto. ¿Publicarías o no publicarías? ¿Publicarías el de José Bretón o no, Mercedes? No, yo no. No. No en ese contexto y como está ahora. ¿Me interesa la mente de un asesino? Claro, claro. Bueno, si no, no me interesa la literatura. No ahora, y no cuando hay una protección por encima, y no cuando... No. Yo no publicaría. ¿Pero tú no lo publicarías o tú crees que debe prohibirse la publicación? No, yo no hablo de prohibir. Yo, editora, no lo publicaría. Yo, librera, no lo vendería. Yo, lectora, no lo compraría. Yo no lo prohibiría. Yo creo que hay una diferencia entre yo, editora, no lo publicaría y yo, librera, no lo vendería. Creo que hay una diferencia. Se lo hicieron a Carmen Mola por menos, ¿eh? Quiero decir, hubo un montón de librerías feministas que se consideraron engañadas cuando descubrieron que Carmen Mola eran 3 hombres y decidieron que no entraban en autoras, ¿no? Que yo no lo hubiera hecho, ¿eh? En ese caso, pero bueno, es muy libre cada uno de hacerlo. Yo creo mucho en lo de en tu bolsillo, por miserable que sea, mandas tú. Creo mucho en la autonomía de las decisiones. Yo soy una gran boicoteadora que no se resquebraja el sistema, nada. Pero me cojo grandes causas. No, pues ahora no tomo este café, pues ahora no entro no sé dónde. Pues yo sí soy una gran boicoteadora. Vas por la calle como la Misión Imposible. Pero como un mosquito, pero como un mosquito. El sistema no se ha enterado. Pero tengo un matiz antes de abandonar este dilema, ¿eh? El dilema de la inteligencia artificial. Si no te gusta nada, ¿cómo sabes lo que te gusta? Que siempre salgas del cine diciendo qué película más maravillosa, que siempre acabes un libro diciendo qué gran libro es este, ¿cómo sabes al final realmente si no hay nada con lo que compararlo? Esa es la desconfianza gallega a la felicidad. Nosotros salimos del cine, sí. Bueno, aparte que se acaban las discusiones de esta película me ha gustado, esta película no, a mí no, porque hemos ido a ver la misma, pero además... joder, cuando te gusta todo, realmente no tienes un elemento comparativo, es decir, sales siempre satisfecho de un libro, sales siempre satisfecho de una película, aparte de ser un coñazo, porque con lo bonito que es rajar, cuando acabas algo y dices, espera que te lo desmonto ahora, creo que se pierde muchísimo, sí, no sé, me parece un poquito aburrido. Con lo bonito que rajar es un poco nuestra bio. Vaya mierda, el libro más recomendado. Imagínate acabar el placer que nos produce el libro hacer un buen traje. Acabar la novela de un tío que te cae mal y no puedo, ¿sabes? Y que te haya gustado. El otro día, Ángel, simpático. Le metí una bola a mi hijo, le expliqué dónde venía y tal. Mi niño tiene una edad ya, quiero decir, mucha más próxima a la vuestra que a lo que yo debería tener, ¿no? Como madre. Y le dije, mi hijo se llama Tomás, que tú le mandabas saludos. Oye, pero vamos a ver, un saludo a todos, al mío, al hijo de Mercedes. Él piensa que es por él, ¿no? Claro, pero cuando empiece a ver los episodios antiguos y vea que le dice te quiero, Tomás. Ya estamos en ese punto que no sé si me da la razón por mayor, ¿sabes? Entonces no sé si sabe que es mentira, pero me hace así. Bueno, chicos, muchísimas gracias. ¿Habéis estado a gusto? Wow, maravilloso. Qué bien. Pues nada, hasta la próxima cena de los idiotes.